Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Aquí un nuevo programa de Seguimos Educando. Seguimos Educando aquí en televisión. Continúa este programa, continúa la cuarentena y continúa este espacio en el que compartimos contenidos de la escuela, contenidos de las distintas materias, para que ustedes allí en casa, nosotros desde acá, podamos interactuar y bueno, frente a esta cuarentena y la suspensión de las clases, que quede de alguna manera vivo el deseo por el saber presente en la escuela y presente en los docentes. Saben que este programa lo hacemos con los y las docentes que vienen aquí y las mismas disciplinas que nuestros estudiantes estarían viendo en el colegio, los podemos compartir acá. Obvio que esto es televisión y que no es lo mismo. Obviamente que un programa de televisión no reemplaza a la escuela para nada, pero sí permite que de algún modo en un medio masivo estén presentes estas ideas, estos abordajes e inspiren, ¿no? Inspiren. Yo creo que un docente es alguien que inspira a que el otro se transforme. Me parece en ese sentido que es un poco lo que acá intentamos hacer. Hoy nos metemos de nuevo en el mundo de Borges. ¿Se acuerdan que habíamos empezado en lengua y literatura con una clase sobre Borges? Vamos a continuar viendo sobre todo sus cuentos policiales. Hay uno que se llama La muerte y la brújula, que me encanta. Los vamos a analizar con Mariel. Voy a tratar de no perturbarla tanto e interrumpirla, pero ¿qué quieren que les diga? Me encanta Borges, así que justo, pobre, le tocó a Mariel soportarme. También voy a interactuar con Analía, la profe de química, que hoy, con la que hoy vamos a seguir viendo ADN, ¿sí? La cuestión genética que comenzamos, ¿se acuerdan? La última clase que estuvimos con Analía viendo el tema y viéndolo en relación a el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Así que, sin más, nos metemos en el programa de hoy y obviamente les recordamos estos consejos para el coronavirus. 1. Lavate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 2. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 3. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. 4. Ventila los ambientes. 5. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. 6. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Si vivís en Ciudad de Buenos Aires al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y empezamos la clase de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, aquí estamos entonces para empezar con la clase de hoy. Hola Mariel, bienvenida. Gracias, Darío, ¿cómo andas? Bien, ¿te interrumpo mucho? No, para nada. ¿Podés decir la verdad? Sí, es la verdad. Que no, ¿Cómo no se para llama nada. el programa? Mentira, la verdad. Mentira. No, pero de verdad, no. Yo que no creo en la verdad. Me siento acompañada, Bueno, está si buena. te llegases a sentir un demasiado. Intercambio. Claro, pero el límite entre el No. intercambio y la interrupción es una línea delgadísima. Bueno, Vos me lo vas a decir y me decís, sí. ¡basta! Sí. ¿Sí? Sí, sí. O con más onda. Claro, sí, sutilmente. Sutilmente, dale. Yo no entiendo de sutilezas, que es una buena manera de como Ok, de resistir. bueno, entonces no tan También. sutilmente. Dale, de una. Dale. Bueno, nos metemos con Borges. Con Borges, vamos a seguir hablando de Borges, pero pensando un poco más en sus relatos policiales. Vamos a Exacto. Y trabajar podemos con eso. recordar algo de la biografía. Te quería Sí, contar algo. Esto no es decime. interrupción, es previa. A ver. Pero te quería contar algo que es que me acuerdo cuando lo fui a ver
Vi una conferencia en el Centro Cultural San Martín, ahí en los años 80, una de las últimas veces que estuvo en la Argentina, porque él muere en 1986. 1986. ¿no? Tal cual. Y esa sensación de, yo ya lo había leído, no lo había estudiado como Yo no después. había nacido. Vos no habías nacido. No, es faltaban 2 durísimo años. lo que me acabas de decir. No, pasa nada. O sea, te dije Pero que... lo viste a Borges, mirá Está qué bien, privilegio. pero era mentira que sin sutilezas. Eso fue un golpe a la mandíbula. Pero, y lo vi a Borges ahí en el escenario, me quedé escuchando toda una charla que dio, después salió, estaba muy grande ya. Me acuerdo de pasaba al lado y yo de mirarlo como quien veía, no sé, a un ídolo, ¿no? Y me quedó fuerte esa sensación. Sí, es interesante y es lindo encontrarse con los escritores que a uno le apasionan. Recordanos algo de su biografía, entonces. Bueno, nació en 1899 en Ginebra, murió en el mismo lugar. Vivió en Europa hasta los 20 años, en España también, donde tuvo contacto con el ultraísmo, con las corrientes de vanguardia de la literatura peninsular. Y vino para acá muy animado con todos estos conocimientos y fundó algunas revistas. Claro. Por ejemplo, Martín Fierro, pensando en vanguardia, ¿no? La revista Martín Fierro, también participó en la revista Sur, habíamos comentado que tuvo un vínculo muy fuerte, muy cercano con Bioy Casares y con las hermanas Ocampo. Bueno, así que y después también escribió... después escribió poesía, escribió cuentos, habíamos dicho que no escribió novelas, trabajó muchos años como bibliotecario, aún siendo reconocido como escritor. Trabajó como bibliotecario, también fue el director de la Biblioteca Nacional. Y bueno, es un Borges multifacético, ¿no? Como intelectual, fue escritor de, dijimos, poesía, cuentos, ensayos. También fue editor, ¿sí? También armó antologías, hay antologías de inclusive hasta de su biblioteca personal, y esto lo vamos a ver y es muy interesante. A mí me gusta mucho trabajar con la memoria del lector. Claro. En la escuela o siempre traer leía? el tema. ¿Cómo era la biblioteca de Spinoza? ¿Cómo era la biblioteca de...? Me encanta, Porque me uno encanta ve eso. esas influencias, ¿no? Me encanta ver cómo queda la escritura, ese relato, digo, pensando como actividad para profes, ¿no? Nació en 1899. Y murió en 1986. Siempre me quedo pensando, alguien que nació en 1899 y murió en el 2001. Habitante de 3 siglos, ¿no? Podría ser, 102 años. ¿Desde qué año? 1899, pero que muriese en el 2001. ¿Qué? 1899. ¿No es un montón? Es un montón. Ah, pero es bueno. posible, ¿eh? ¿Es posible? 101 años, 102 años. Sí, está bien. No. Sí. Bueno, si te parece, vamos a ver este video y repasamos algunos de Dale. estos datos que vos nos trajiste y otros más sobre la vida de Borges. Nacido en 1899 en el seno de una familia patricia de Buenos Aires, la biografía de Borges parece no tener mayores peripecias fuera del encuentro con la literatura. La vida de Borges es en y con los libros, El Quijote, Wilde y Chesterton, sus traducciones de Kafka y Virginia Woolf, la temprana fascinación con las vanguardias, su lectura de Carriego, la admiración por Macedonio Fernández, la amistad con Bioy Casares y las hermanas Ocampo, el amor por la literatura escandinava, la Divina Comedia y la Odisea, el estudio de la Cábala y su constante relectura de la gauchesca. Esas son las notas salientes de una biografía que parece no suceder más que dentro de una vasta biblioteca. La obra de Borges tiene la forma de un sistema literario completo, con múltiples extensiones y una eficacia única, a tal punto que en cualquier lugar del mundo su nombre es el seudónimo de la literatura argentina. Sus comienzos fueron como poeta, en los años 20, como activo miembro de la vanguardia porteña. Sin embargo, la fama se la darán sus colecciones de cuentos, especialmente 2, Ficciones de 1944 y El Aleph de 1949, seguramente 2 de los momentos más intensos de la narrativa argentina del siglo XX.
Me acuerdo que cuando empecé a leer a Borges, obviamente me fascinaba todo el vínculo que había entre su narrativa y la filosofía. Pero de repente empecé a encontrar muchos relatos policiales. Me sorprendía, ¿no? La presencia del policial, hasta que me di cuenta que la misma filosofía tiene algo de policial, ¿no? Porque hacer filosofía, ¿viste? Es como indagar sobre los fundamentos que no están a la luz. Muchas veces lo que hace la filosofía es al revés, ¿no? Es como poner sobre la superficie lo que no se ve. Heráclito decía, a la naturaleza le place ocultarse. El enigma, ¿no? El enigma. La búsqueda Hay como una misión. La resolución del enigma. Total. En el policial la podemos, Borges claramente lo hace, lo orienta a este sentido más filosófico. Y Tal también hay una misma fusiona lógica. el género del policial con el fantástico, que ahí es cuando se abre, ¿no? Porque es genial si tuviéramos la certeza, ¿no? Solamente certezas en las respuestas filosóficas, probablemente esté más asociado al policial clásico, pero en este caso... Sí. Además, perdón, pero no habría filosofía. Y no habría, sería un Porque poquito si hubiera acotado. certeza, tal cual. Sería más una matemática. Contanos del género policial entonces. ¿Cuáles son los ¿cuáles rasgos? son los elementos? Sí. En el policial clásico pensemos como antecedente, como pionero de este género a Edgar Allan Poe y los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Y como características generales, ¿qué personajes aparecen? Va a aparecer un detective porque va a haber un crimen, ¿sí? Este crimen que es un enigma que parece ser irresoluble. O sea, siempre hay un crimen. Siempre hay un crimen y un detective. Que va a resolverlo. En general es un detective que sí. ¿Puedo traer a un detective? Sí, traigamos a un detective. ¿Le vamos a hacer una entrevista? No, mira, lo tengo acá. Bueno, a ver, un poco callado. Tengo que adivinar quién es el detective, ¿no? Digamos, está muy caracterizado, así que... Para mí está haciendo la lista del súper. Claro, bueno. podría ser, digo, porque Sí. no es la detective, que no tiene nada, pero no, claramente aquí tenemos al detective. Se parece a un amigo mío. Entonces tenemos el crimen, el enigma, porque claro, es un crimen que en realidad no se sabe... Aparentemente irresoluble, ¿no? Por eso lo ponemos entre comillas. Sí. No se sabe quién es el asesino. Entonces va a haber un asesino, una víctima, y va a haber un detective que siempre en general tiene un ayudante. Ayudante, ¿no? ¿Hay ayudante. Acá está. Que lo que siempre... Que es interesante esto porque Borges lo va a trabajar, sí, Jorge como si fuese mi vecino. Borges lo va a trabajar, pero invirtiendo el lugar, ¿no? Porque se supone que el detective siempre es el más inteligente, el que puede interpretar mejor esas pistas, los indicios, etc. ¿Y acá qué, no? Borges lo que hace es... Y en este se invierte un poquito. Claro, sí, se ríe un poquito de esta intención. ¿En dónde? Cuando el detective dice... ¿En qué cuento, perdón? En La muerte y la brújula. Ah, no, está, porque no lo habíamos dicho. mencionado. No. Bueno, en La muerte y la brújula, este cuento que vamos a trabajar ahora de Borges, se invierte un poco esto. Perfecto. Bien. ¿Qué más hay? ¿Qué otros elementos tiene? Vamos a tener entonces, pensemos en no tanto los personajes, sino los elementos. Dijimos pistas e indicios. Las pistas es lo más, porque empezás a construir con las pistas el recorrido y a vos te agarra la ansiedad de querer resolver vos el policial, ¿no? Lo lindo del policial es que te incita todo el tiempo a uno querer ser uno el detective. Que pueden ser falsas también, ¿no? O verdaderas. Es que te tiene que sembrar pistas falsas, si no es como muy fácil, sobre ¿no? todo en la novela, y Borges va a decir eso. Lo que va a pasar en la novela es que se va a estirar porque el lector va a ir recorriendo estas posibilidades, claro. ¿no? Y se va en un cuento más difícil, más breve, pero igual claro, en un cuento logra. Sucede, pero está más condensado. Lo que plantea Borges es esa extensión en la novela, ¿no? Perfecto. Y bueno, además de incorporar rasgos psicológicos, eso también está presente. Y además podemos tener personajes que el detective puede pensar que son los asesinos. Bien, tengo, Pero que no sabe todavía. Los sospechosos. Sí. Vos tenés que ir pensando ahí que hay sospechosos. A ver, dígame, Dire, si están bien puestos. Acá me dicen que no.
Bueno, habría que ver cuál de los 3 personajes es el asesino en este relato hipotético que podemos llegar a construir, ¿no? Bueno, no vale, digamos, el carómetro, que es... No, para mí la actitud, la manito en el bolsillo, hay algo que está escondiendo ahí. Está ¿no? bien. Sí. Bueno, listo, Sí. lo dejamos ahí, pobrecita. Ya lo Aparte culpamos por prejuicio nada más. Depende del índice de discriminación del que uno sea parte, ¿viste? Elegís a quién sindicás como sospechoso. Puede ser. Si a O mí sea, no me gusta la gente de traje, eso, entonces claro. le echamos la culpa al señor. Tal cual. Ahí Si está. no, a la chica que se la ve así como muy... sin Cruzada de nada. brazos. Claro. Está muy bien. Bueno, listo. Entonces, yo Si voto... tenés una cosa más así como de cosa clasista, Sí. ves a este que es como medio un mayordomo, ¿no? También. También. Bueno, ahí pueden elegir en sus casas Bien. quién quiere que sea... Pueden elegir quién quieren que sea el criminal. Ahí está. El ¿Y siempre asesino. tiene que resolverse Sí, el sí. policial o...? El policial clásico Sí. se resuelve, Claro. justamente es ahí donde el detective se luce, ¿no? Ujú. Por su astucia, su inteligencia de poder descubrir esto que en general la policía no lo puede hacer, entonces tiene que llamar a un detective. Claro. ¿Qué pasa? Borges, antes de entrar en el cuento, porque yo me había Sí. adelantado, va a incorporar al relato policial características del género fantástico. Claro. Y no necesariamente va a haber una resolución de este tipo. Se va a abrir a otros temas, se va a incorporar la filosofía, ¿no? Y aparecen estos elementos que habíamos visto en la emisión anterior. Es tremendo porque vos te vas leyendo todo un policial y al final a veces, no digo que Sí, pase siempre, no. te deja abierta la puerta para que vos decidas, ¿no? Como vimos la clase pasada con el cuento El Sur, que no sabés si es un sueño o no. Acá a veces te pasa que no terminas de saber si el supuesto asesino lo es o no. Y, por No vale. ejemplo, en el que vamos a ver hoy, hay una inversión también, entonces, de los personajes. Entonces, el asesino no es quien piensa, Dale, ahora lo y vemos. cae en esa trampa. Ahora arrancamos algo más. Tengo ¿Qué más? algo que dice Borges, Bueno, que es lo siguiente. Borges dice, en esta época nuestra tan caótica hay algo que humildemente ha conservado las virtudes clásicas, el policial. Ya que no se entiende un policial sin principio, sin medio y sin fin. Está salvando el orden en una época de desorden. Mirá Bueno, qué interesante, halagador. claro, y el lugar Hacia que el le da género. entonces al policial. Hablemos entonces del el cuento que vamos a analizar primero, La Bueno. muerte y la brújula. La muerte y la brújula es un relato que se incorpora al libro Ficciones. Lo voy a escribir. Uy, casi tiro al detective. Que se va a incorporar al libro Ficciones y que va a narrar la historia de un investigador que tiene que averiguar quién es el autor de los asesinatos que se están dando de una manera tan simétrica. Primero asesinan a un rabino en un hotel y escriben, y él encuentra una frase diciendo la letra del nombre está develado. En el segundo crimen sucede lo mismo con otro personaje y en el tercer caso también. Ahora sí. lo vemos en un video, el investigador se llama Eric Lonroth. ¿sí? Sí. La muerte y la brújula. La muerte y la Entonces vemos un video que nos sirva como Dale. introducción Es introducción igual, poquitito, no dice. Poquito, bueno, nada, al relato y después le agregamos cosas. Le agregamos todo con Mariano. En el cuento La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges, le asignan un caso a un investigador. Tiene que resolver un crimen que en realidad es parte de una serie de crímenes que empezaron hace unos meses. Este cuento posee algunas características del policial clásico. El detective es un hombre inteligente y observador. Para resolver los enigmas usa razonamientos deductivos. Sus conclusiones derivan de encadenamientos lógicos. La cábala es una tradición mística judía que Borges conocía muy bien y que es fundamental en otros de sus cuentos. Como es un cuento policial, no contamos el final, pero sí les decimos que el asesino es un maestro en crear laberintos de información y de datos, de pistas. Los lectores accedemos al destino del detective. Comprendemos los hechos que se relacionan hasta llevarlo a cada nueva pista. Pero también, como el detective, somos engañados. Está clarísimo cómo viene el relato. Lo que me cuesta es entender por qué están todos estos
Bueno, para personajes. que seamos más, no sé, no nos sentimos tan más es el ambiente de aula. Para que de seamos grupo. 7 en la clase. Sí. Bueno, Falta que escúchame. interactúen, que interrumpan. Vamos de nuevo. Eric Lonrod, que es el detective, Sí, tiene que resolver 3 crímenes. 3 crímenes. Como decías, el primero aparece En un hotel, es un rabino Sí. que había llegado al hotel para hacer unas conferencias. Bueno, lo matan. ¿Y aparece qué frase ahí? Y aparece, la primera letra ha sido descifrada. Claro. Bien, entonces... Aparte, el detective le agarra unas ganas, o sea, Claro, un está en su deseo. salsa. Está en su salsa. Está en su salsa y el ayudante, que esto es lo interesante que trabaja, Franz Treviranus, Sí. dice, seguramente lo mataron porque quisieron robar lo que estaba acá, que era muy Claro. caro. Le dice, de ninguna manera. Sí. Esto tiene que ver con la religión, tiene que ver con la cábala, hay que descifrar por Claro. qué mataron a este rabino. No es Claro. una pavada que lo hayan matado a él. Lo que para uno es un crimen más, que da lo mismo, que sea Sí. uno u otro, para Sí. el detective era un problema filosófico complejo, religioso. que tenía un código secreto que él tenía Sí. que descifrar, ¿no? Sí, sí. El y segundo, Porque él se da cuenta que las muertes tenían que ver con el nombre secreto con el de nombre Dios. secreto de Dios, Que exactamente. es como una gran investigación. Digo, es todo un policial también tratar de entender cuál es el nombre secreto de Dios. Si lo pensás así, vos podés acceder al estudio de la metafísica, de la filosofía, como si fuese un género policial, ¿no? Y tratar de llegar al enigma que es el nombre de Dios, Descifrar sobre el todo nombre de Dios, entendiendo que es lo que no se puede decir, que no es se puede secreto. decir. Exacto. Recibe un mapa también. Sí, recibe un mapa, el ayudante recibe este mapa con Sí. una indicación de los 3 puntos en los que el asesinato ocurrió. Cada uno de los asesinatos ocurrió. Y los 3 En puntos los formaban... un equilátero, un triángulo equilátero exacto. Claro, claro. Sí. Que después va a tener una continuación, ¿no? en la lógica, siguiendo esta lógica del detective, de Lonrod, para poder llegar a la escena del crimen. Claro, tal Así cual. que ahí podemos tener voy a anotar algunas características, porque aparecen varias cosas. Y aparece mucho esto de la oposición, ¿no? Desde los personajes, desde los hechos. El triángulo, después Lonrod se da cuenta que en realidad era más un cuadrado, ¿no? Sí, un Empieza rombo. a jugar con eso, claro. Un rombo, sí, Claro. que es justamente la simbología cabalística. Ujú. Entonces, vamos a poner acá, así, después pongo el título, vamos a tener como elemento principal la cabalística, ¿no? En las que se va... La cabalística, por si no saben, es toda una disciplina que lo que hace es una interpretación de los textos bíblicos, buscando en los textos bíblicos, digamos, secretos, buscando mensajes que no están dichos directamente en las palabras, en lo literal. Como detrás de lo literal se esconde un mensaje que alguien está dando, pero que uno tiene que tratar de hurgar para encontrar ese mensaje que por no estar puesto de manera literal hay que decodificarlo, desencriptarlo, ¿no? Y entonces implica una lectura como muy sofisticada de cualquier texto. La cábala lo hace con la Biblia. Bien, entonces vamos a tener, en sentido de la geometría, la figura del círculo va a aparecer en el relato en sí mismo, ¿no? Se ve muy bien hacia el final y tiene que ver con el destino, ¿sí? Con lo inexorable del destino, que es lo que trabaja Borges en sus cuentos. Entonces, el destino. Y también lo va a traer a partir del laberinto, ¿no? Esta búsqueda del policial tiene que ver con el laberinto. El triángulo va a estar representado por los asesinatos. Y acá hay una figura geométrica que aparece hacia el final del relato que tenemos que descifrar cuál es la que interpreta el detective Lonrod. Sí, me encanta esto. Bien. Los espejos también, ¿no? Bien, sí, los espejos. Son como figuras clásicas en los cuentos de... Que por esto mismo, digamos, es una metáfora del doble de estos personajes, Claro. ¿no? A mí lo que más me encanta de este cuento
y esperemos que los chicos, las chicas lo lean, ¿no? Y después como vuelvan a la clase, incluso después de esta clase, lean el cuento y vuelvan a ver la clase, que saben que está todo en seguimoseducando.gov.ar, todas las clases que ya dimos. Lo más maravilloso para mí del cuento es cómo el detective, que es quien supuestamente está viendo de afuera el crimen y tratando de resolverlo, se encuentra a él mismo como parte de toda la escena del crimen, ¿no? Cuando uno se da cuenta que uno también es una pista, siendo que uno es un investigador. Me acuerdo de una película famosa de los 90, vos ya habías nacido, ¿eh? Sí, en los 90. Sí. Llamada Pecados Capitales, los Seven Pecados Capitales, donde el investigador, que era Brad Pitt, si no recuerdo mal, termina dándose cuenta que él es una pieza clave en el desarrollo de lo que está investigando, ¿no? Eso para mí es lo más hermoso del policial. Sí, y cómo también lleva al lector, ¿no? Y cambia ese lugar en el que piensa que está acompañando al que va a descifrar el crimen y en realidad está acompañando a alguien que no va a descifrar el crimen de la manera del clásico, ¿no? Finalmente va a saber quién es el asesino. Pero bueno, no va a tener un final muy feliz. Te iba a leer algo, pero no, porque bueno. No, lo que estoy viendo es, acá el guión dice, ¿cómo termina este cuento? Y dice que no lo digamos, como sí. Los invito a leerlo, pero bueno, ¿lo contamos al final? No. Ay, sí, yo sé, viste que siempre charlamos, que está bueno contar, porque es análisis literario, no es spoiler esto, no es spoiler, es análisis literario, entonces sí. Deconstruimos la idea de spoileo. Sí, está bueno. Bueno, entonces, voy a completarlo. Dale. La figura que aparece acá es la del rombo. Que ya lo había dicho igual, pero no importa. No, bueno. La figura que aparece acá es la del rombo. ¿Por qué? Porque cuando el ayudante recibe el mapa, él dice, bueno, entonces seguramente lo que acá se quiere hacer es esta forma sagrada del rombo y voy a tener que ir a ese lugar. Ese lugar es una quinta en donde lo está esperando Scarlash, que es un hombre al que le había jurado vengarse de él porque había detenido a su hermano. Lo está esperando muy amablemente para matarlo. Claro. Entonces, descubre a partir de esto, el detective, en ese mismo momento de la muerte, que en realidad él, Scarlash, había armado todo este circuito de asesinatos para llevarlo a él a ese lugar. Perfecto. Y él termina siendo el último de los 4 asesinatos, el asesinato del detective que estaba investigando quién iba a ser el cuarto y se da cuenta que es el mismo. Así es. Me encanta y a ustedes también. Y es hermosa una escena que está antes de la escena final, que es cuando él llega a esa quinta y recorre los lugares de esa casa. No sé si lo querés leer o si estaba ahí. Bueno, un poquito. Un poquito, sí, porque es muy interesante. Piensen en cómo están representados los espejos, el laberinto. Un resplandor lo guió a una ventana, la abrió. Una luna amarilla y circular definía en el triste jardín 2 fuentes cegadas. Lonrod exploró la casa. Por antecomedores y galerías salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Re laberinto eso. Subió por escaleras polvorientas ante cámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Muy bueno. Hay una pregunta de un alumno y están tan desesperados los alumnos que en vez de un video me la traen acá. Qué Caro de producción. Gracias, Caro. Mirá. La mandaron y ya la imprimimos y ya la pegamos. A ver. Express. ¿En dónde está situada esta historia de la muerte y la brújula? Tal cual. En donde, bueno, cuando lo leemos pareciera ser que está situada en Europa. No ha sido de Europa por los nombres, el nombre del hotel, que es como en francés, pero en realidad hace en la descripción geográfica, es una descripción muy parecida a lo que es Buenos Aires, a la parte sur de Buenos Aires. Sí. Al sur, dice Borges, ¿no? Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio donde al amparo de un caudillo barcelonés medran los pistoleros. Recreo y seguimos con más Borges en Seguimos Educando.
Bien, está la verdad muy interesante ver al Borges en relación al policial. ¿Vos sabés qué leía él de policiales? Sí, bueno, leía mucha literatura inglesa, era amante de la literatura inglesa. Habíamos dicho que, no dijimos que lo leía, pero lo mencionamos, a Edgar Allan Poe y también a Chesterton. Perfecto. Mira, vamos a ver un video ahora donde Juan Sasturain y Claudia Piñeiro nos hablan sobre Borges. Bueno, Juan Sasturain es el actual director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó Borges, y Claudia Piñeiro, una de las más grandes escritoras de la actualidad. Escuchamos a ambos hablar sobre Jorge Luis Borges. ¿Cuál es la diferencia, vos como autor, que encontrás, o si te sentás a escribir un cuento, o si te sentás a escribir una novela policial? Lo que es interesante es cómo diferenciaba Borges las reglas de uno y de otro, y los valores de uno y de otro, ¿no? Cuando tiene que hablar del cuento policial, habla de Poe y habla de Chesterton. Y cuando tiene que hablar de la novela policial, habla de Wilkie Collins. ¿Y qué decía Borges de las novelas policiales? Que en la novela policial, el desarrollo largo requería que hubiese otro interés que no fuera solamente el de la trama, los detalles y la investigación, que tenía que tener un elemento psicológico importante, que los personajes tuviesen carnadura. Cuando hace el elogio de la bestia de Mori, que anda por ahí, aquella, habla precisamente de la capacidad de Nicholas Blake para crear el personaje del padre. Sí, el padre que le mataron al hijo en un accidente de autos y entonces planea minuciosamente cómo matar a ese hombre que mató a su hijo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando habla del cuento policial, que es un límite a lo que él podía, deseaba y quería y era capaz de escribir, todo lo que sea lo psicológico y todo lo que sea lo social y todo, debe quedar al margen, ¿no? Bien, me quedé pensando también, Mariel, en cómo en el policial, obviamente estás todo el tiempo buscando la resolución del enigma, pero que lo interesante es siempre cómo se da la investigación. Vos vas como recorriendo junto al detective ese camino, ¿no? Te empatizás con el detective y te van cayendo las fichas como le van cayendo a él, ¿no? El tema es si a veces te anticipás, porque eso sucede, pero en general los buenos cuentos policiales es como que te embaucan, ¿no? Sí, te terminás creyendo lo que también se cree el detective cuando se equivoca. Pero también es cierto que tenemos una cultura de consumo mucho mayor, ¿no? Que por ahí en otros años, entonces hay estructuras que tal vez ya conocemos. Sin embargo, no deja de ser exquisito sentarse a leer un cuento y encontrar particularidades que, por más de que la estructura sea la misma, la forma de la escritura, el estilo y el relato en sí siempre va a ser particular y valioso. Así que buenísimo. Vimos entonces recién el cuento... La muerte y la brújula. La muerte y la brújula, mira, mal, mi memoria. Ahora vamos va a haber otro cuento que también involucra la muerte, se llama El muerto. Y me quedé pensando esto que dijiste de cómo seguimos o nos ponemos en el lugar del investigador. ¿Qué pasa cuando no hay investigador, ¿no? Cuando el investigador es prácticamente el lector. Esto puede ser puede ser un relato que sirva de ejemplo. El muerto. Sí, El muerto, sí. Es un cuento que va a aparecer en el Aleph y va a relatar la historia de Benjamín Otálora, que es un joven que tiene que enviar una carta, no lo tiene que mandar como por correo como podemos imaginar ahora, sino que la tiene que llevar él a Uruguay y se encuentra en el camino con una pelea. Interviene en la pelea, salva a uno de los que estaba peleando y resulta ser el que después va a ser su jefe, ¿no? Bandeira. Perfecto. Ahora, lo inexorable de su destino, de lo que le va a pasar al muerto, aparece en el principio del relato. ¿Te puedo leer? Sí, por favor. Porque está bueno ahí cuando ya está planteado desde el inicio. Y bueno, ¿no? lo habíamos visto la vez pasada también. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Valvanera y que murió en su ley, ya sabes que muere, de un balazo en los confines de Río Grande do Sul.
Bien, tenemos un montón de datos ahí. O sea, ¿Qué terminó siendo? ¿Quién terminó? Jefe de contrabandistas. Que no era nadie en Valvanera, en Buenos Aires. Se volvió un grosso. O eso creía, sí. Después vamos a ver. Ahí en Brasil. En Brasil. Y la contrafigura es Acevedo Bandeira, que es este bandolero. Él se da cuenta y dice, yo quiero ser como él. Entonces empieza a tomar tareas. Cuando él cae enfermo, cuando Bandeira cae enfermo, intenta deshacerse de su jefe. Bueno, no puede porque... O sea, este muchacho argentino, que de casualidad termina en esta banda de bandoleros, digamos, se engancha con su jefe y cuando ve que el jefe está postrado y débil, quiere quedarse con su puesto. Quiere quedarse con su puesto y es muy gracioso, no sé si es gracioso, es interesante para analizar porque hay un fragmento en el que dice, se quiere quedar con su caballo y con su mujer. Y a mí me dio mucha risa porque, no sé, el caballo, la mujer, el libro, ¿no? La tiza, está todo en igualdad de condición. Todo cosificado. Todo es una cosa. ¿Te leo? Pero bueno, sí, dale. Otálora comprende antes de morir que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. Bien, ¿quién es Suárez? Suárez es el guardaespaldas del jefe de Otálora, de Bandeiras, y lo que hace es contarle a su jefe lo que tramaba Otálora, porque él le cuenta pensando que iba a tener a un cómplice para poder ocupar su lugar. Y de hecho lo hace en un momento, pero transcurren diversas escenas en las que él puede ocupar su lugar, estar con su mujer, hacer de cuenta como... Ya está, gané. Este lugar es mío, gané. Me gané ese lugar. Me dejaron hacer eso y me dieron tiempo a hacerlo, pero ellos ya sabían que yo los estaba traicionando y ellos me traicionaron. Y ahí aparece una figura interesante. ¿Puedo sacar este mensaje del alumno? Lo vamos a poner acá, de recuerdo. Está buenísimo lo que estás contando, Mariel. Vamos a poner acá. ¿Cómo se invierte? Sí, inversión. Personajes. ¿Qué aparece acá? El perseguidor. Y esto lo vimos también en La muerte y la brújula, ¿no? Sí. Y el perseguido. Sí, ella no está persiguiendo Otálora el triunfo, la gloria de Bandeira. Es Bandeira el que quiere matar a Otálora, Parece ¿no? una película de Scorsese, ¿no? Tiene algo de eso. De Cowboys también, ¿no? Como la estructura ahí de con los bandoleros, de western. Sí, y sobre todo esta idea de cómo lo dejan, o sea, el tipo lo traiciona al jefe y el jefe que sabe que en realidad es una traición provisoria porque ya tiene todo armado para que el otro, creyendo que había logrado ese lugar, termina después muerto, le da como un aire, como... Le da un changüí. Disfrutá por unos días este lugar y como que viéndolo disfrutar me imagino a Acevedo Bandeira viéndolo disfrutar al traidor. Sí. ¿No? Cómo se de le hecho, hace... hay una escena que a mí que es terrible porque están en una fiesta y a las 12 en punto de la noche, es el relato, Bandeira va a buscar a su esposa y le dice... Así que vos estás con fulano, vaya, a ver, muéstreme cómo. Y la expone, ¿no? La expone a esa vergüenza. Y ella, bueno, llora y hace lo que el marido le pide. Y ahí es donde sucede la escena que es trágica porque no solamente queda todo develado, sino que muere Otálora. Tremendo. Es tremendo, muy buen además, muy buen cuento. relato. Para Voy a que lo poner lean. el título. Dale. El muerto, aparte. Claro, desde el título ya. Borges... Sin embargo, no es spoiler, fíjate. Es que no. Borges escribe además muchos relatos junto a Adolfo Bioy Casares. Sí. ¿No? Sí, ellos hicieron la antología de la literatura fantástica, por ejemplo, pero vinculados con el policial, también trabajaron con esta editorial, El Séptimo Círculo. Vamos a mostrar un cuentito. ¿A quién sacaste? Al mayordomo. Sí. No, el asistente. ¿Al asistente? Okay. Pero me los confundo. Sí. Bien, esta es una de las ediciones. Pero no sé si vamos con esto. Vamos con esto. Crea un personaje, ¿no? Que es, o sea, un falso escritor que es Honorio Bustos Domecq.
Que cuando escribe 6 problemas para Don Isidro Parodi. Exacto. Que es una construcción paródica justamente del policial y del que puede relatar. Parodi. Y le ponen Parodi y se burlan de esos personajes. Y él desde la cárcel inclusive resuelve estos casos que son absurdos. Totalmente. Vamos, sí. ¿Algo más? Sí, no, bueno, hablar de esta colección que tuvo una cantidad enorme de ejemplares, que es muy conocida, se reeditó hace algunos años y tiene novelas policiales de todo el mundo, no es solamente de acá. Así que, vamos a ver un video con un fragmento de uno de los cuentos de 6 problemas para Don Isidro Parodi y una semblanza de Bustos Domecq, el escritor inventado. Lo vemos y lo analizamos con Mariel. Hubiera podido bajar sin que el desconocido lo notara, pero su plan era mejor. Siguió hasta la cervecería Palermo. Después, sin darse vuelta, dobló hacia el norte. Siguió el paredón de la penitenciaría. Entró en los jardines. Creía proceder con tranquilidad, pero antes de llegar al puesto de guardia, arrojó un cigarrillo que había encendido poco antes. Tuvo un diálogo nada memorable con un empleado en mangas de camisa. El guardia cárceles lo acompañó hasta la celda 273. Las 12 figuras del mundo. H. Bustos Domecq. Es el seudónimo que utilizaron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges para firmar sus obras en colaboración. En el libro 6 problemas para Don Isidro Parodi, el protagonista es encarcelado injustamente. Varias personas van a visitarlo y le cuentan historias con enigmas. Ellos saben que Don Isidro Parodi siempre puede resolver sus casos. El personaje de Isidro Parodi lleva al límite la posibilidad de que algo sea a la vez su contrario. Un preso que es detective o un detective preso. En este cuento hay una reelaboración del policial clásico. Esto es, en vez de un detective que es como un caballero, un hombre de buenos modales, la figura central es un preso. El lector nunca puede estar seguro de la verdad de sus palabras, aunque las conclusiones de sus razonamientos sean lógicas. Siempre recuerdo haber leído uno de los tantos cuentos que escriben Borges y Bioy Casares que tiene que ver con el fútbol. Vos sabés que Borges no se llevaba muy bien, para nada bien. No, de hecho decía algo de los que corren la pelota, los 11 que corren la pelota. 22 tipos que corren atrás de la pelota. Y en ese cuento se llama Ser es ser percibido. Yendo a una famosa, en latín, ¿no? Una famosa frase de Berkeley, donde cuentan, es re breve el cuento, cuenta la historia de un tipo que devela que el fútbol en realidad no existe, que es un invento de los relatores de radio. Y es como que el tipo va y conoce al que arma todo esto y no puede creer, le empieza a decir, pero ¿qué? La gente en la tribuna, los gritos, los goles, es todo falso. Y otro dice, no es falso, es literatura. Es la creación de gente que está dentro de una oficina inventando partidos. Tanto no le disgustaba, me parece. Algo le encontraba. Algo le encontraba, pero estaba ahí como en este lugar también de la parodia. De la parodia y de cómo... De la manipulación, ¿no? De cómo también se puede generar eso, sobre todo en tema de lo popular. La relación ahí de Borges con lo popular es un tema también. Bueno, ¿nos contás algo entonces de este libro, de estos 6 problemas para Don Isidoro Parodi? Tiene un prólogo, claramente, que también es una creación de ambos, ¿no? Claro. Porque no existió esta persona que lo hizo, que es de Adelma Badoglio, que se supone que es la maestra de Domecq, así que no sé si quieres leer un poquito. Dale, me encanta. Dale. ¿Qué? Del prólogo. Del prólogo. Transcribimos a continuación la silueta de la educadora, señorita Adelma Badoglio. El doctor Honorio Bustos Domecq nació en la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe, en el año 1893. Después de interesantes estudios primarios, se trasladó con toda su familia a la Chicago, Argentina. En 1907, las columnas de la prensa de Rosario acogían las primeras producciones de aquel modesto amigo de las musas, sin sospechar acaso su edad. Sus cuentos policiales descubren una beta nueva del fecundo polígrafo. En ellos quiere combatir el frío intelectualismo en que
han sumido este género: Sir Conan Doyle, Otto Lengi, etc. Los cuentos de Pujato, como cariñosamente los llama el autor, no son la filigrama de un bizantino encerrado en la Torre de Marfil. Son la voz de un contemporáneo atento a los latidos humanos y que derrama a vuela pluma los raudales de su verdad. Bien, evidentemente esta maestra estaba asombrada, enamorada de la producción de su alumno, ¿no? Que era brillante, que inclusive subestima la obra de Conan Doyle. Es mejor que Conan Doyle. Es mejor que Conan Doyle. Mejor que Sherlock Holmes. Mejor que todo, y además es su alumno, ¿no? Y parodia es de la Sí, es una parodia de la parodia. Es una parodia de los prólogos también, ¿no? Que intentan siempre ensalzar la obra, el autor. Pero bueno, que es como que te lo diga tu mamá. Ay, qué lindo, qué lindo estás en la tele. ¿Nos recordás la colección que dirigen? Sí, la colección es El Séptimo Círculo. Por ejemplo, acá tenemos El Buscador de Patrick Kentin. Y a mí me encanta de esta colección el diseño de las tapas. Lo voy a dejar un ratito más para que se vea. Realmente tiene unas ilustraciones muy, muy bellas que están sobre todo en las primeras ediciones. El primer número ciento y algo, de la colección fue La bestia debe morir, de Nicholas Blake. ¿Sí? Y si que narra la historia de un hombre que quiere vengar la muerte de su hijo, ¿no? Perfecto. Y si te copás, te invito a ver de nuevo a Juan Sasturain y Claudia Piñeiro recorriendo en una biblioteca y hurgando entre algunos de los ejemplares de esta colección. Hermoso ejercicio recorrer hacia las bibliotecas. De una. Todo Séptimo Círculo, pará. ¿Qué lo parió? Mirá. Todo Séptimo Círculo. Están los viejos también, ¿eh? Sí, porque estas son las ediciones. Mirá, Si está... mirá. Tomo 2 de La Piedra Lunar. Pareciera que alguno lo leyó y todo. Y eso es un toco esta, ¿eh? Y acá, mirá, La bestia debe morir. El de Nicholas Blake. Mirá, y acá está La muerte baja en ascensor, que es el de María Angélica Bosco, una de las pocas mujeres, y Argentina debe ser la única mujer que... que está así. Publicaron alguna más. Este es otro argentino, más Duplán, Sanatorio de Altura. Este creo que era un ingeniero, un arquitecto. Acá no figura el nombre. A ver, acá hay un papelito con un machete. Eduardo Morera, así se llamaba. Bien, dan ganas, ¿no?, de animársele a los cuentos de Borges, tantos temas, los laberintos, los espejos. El doble, el perseguido. Total, el infinito, como veíamos la clase pasada con el Aleph, pero también el policial tiene como otro enganche, ¿no? Sí, y aparece también la idea del laberinto, ¿no? Esta búsqueda eterna también, como una búsqueda filosófica, habíamos visto. Los poemas son muy entendibles, muy bien llevados, ¿no? Uno con la poesía, aparte, siempre tiene como esa relación así dual de que es encantadora, pero que a veces cuesta, ¿viste? Como encontrarle la racionalidad, ¿no? Bueno, la próxima vamos a ver poesía. ¿De Borges? No. Pero bueno. Pero poesía. Y vamos a hablar justamente del sentido de la poesía. Y ahí abriste... Un panorama nuevo, pero digo, la poesía de Borges también es... Estoy pensando en mucha gente que se pregunta por dónde... ¿Te acordás que nos habían preguntado la vez pasada por dónde empezar a leer a Borges? Yo creo que estos cuentos de hoy son buenos para arrancar. Sí, con el policial, está bien. Ficciones y el Aleph. Son los dos libros más emblemáticos. Entre los dos deben haber más de 25 cuentos. Sí, así que, no son muy largos, son cuentos que se pueden leer de un tirón. La idea del cuento es que se lea de un tirón. Entonces se puede interrumpir igual. Bueno, gracias, Mariana. Bueno, gracias, Darío. ¿Te quedás a la clase de ADN? Me voy a quedar, sí, porque me encantó la de ayer. Dale. ¿La de cuándo fue? ¿La anterior? De anteayer. Sí, y te quedás a ver cómo sigue la trama. Quedo, sí. Dale, ¿te interesa? ¿Qué otra carrera te hubiera gustado hacer? Botánica. Sí, porque ¿en serio? Sí. ¿Por qué? No, nada. Botánica, Mirá, sí. ¿Estás a tiempo todavía? Sí, totalmente. Dale, bueno, acá me corre el productor. Nos vamos al recreo, antes recordándoles que si quieren y pueden, hay muchos trámites que tienen que hacer las personas mayores, más ahora en cuarentena, y esta es una forma de ayudarlos. Lo vemos. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás.
Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo pagar servicios por Home Banking? Podés pagar las facturas de tus servicios a través de Internet, sin salir de tu casa, haciendo tus pagos más rápidos y seguros, en forma gratuita y en cualquier momento del día. ¿Cómo lo hago? Para acceder al Home Banking por primera vez, debemos gestionar una clave de acceso en el cajero, es decir, una contraseña. Hay bancos que permiten hacerlo a través de una aplicación en el celular o llamando telefónicamente. Una vez creada la contraseña, ingresá a la página web de tu banco. Elegí la opción Home Banking. Ingresá el usuario y tu clave o contraseña. Selecciona la opción Pagos del menú principal y luego la función Pagar. Selecciona el rubro, por ejemplo, luz, agua y gas, y el ente o empresa. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Ingresá el importe de la factura que querés pagar. Figura como total en la factura. Selecciona la cuenta bancaria de donde se descontará el pago que estás realizando. Para finalizar, selecciona Confirmar y realizar el pago. Aparecerá el comprobante. Lo podés descargar o imprimir. La próxima vez que decidas pagar este mismo servicio por Home Banking, ya estará en la agenda de pagos. Los servicios también se pueden pagar sin salir de casa a través de billeteras virtuales para el celular. Paga por Home Banking. Es una opción gratuita, segura y cómoda. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, aquí estamos, ahí me veo, con el ADN de nuevo. Vuelve la clase de biología. Biología. Hoy. En este caso, biología. Con Analía. Bueno, estuvo buenísima la clase pasada, la entrevista a Golombek y entender un poco, digamos, cómo se cruzan cuestiones científicas que a veces las concebimos como tan neutras, tan despolitizadas, entre comillas, y no por hacer una politización exagerada, sino entender, digo, como mínimo, que son parte, que la ciencia es parte del contexto social y político en el que vivimos, Sí, ¿no? sin ninguna duda. Digo, todo está atravesado por la política. Obvio, los científicos son personas, ¿no? Es algo, y la producción científica es una producción hecha por personas, con lo cual son contenidos, digamos, que no bajan del cielo, ni son verdades reveladas, también eso, ¿no? Ni hablar, sí, un gran ejemplo de cómo la ciencia puede estar al servicio de una necesidad social. Ahí ¿no? diré, de frente. Hoy nos vamos a meter más con la estructura del ADN y con sus funciones, pero bueno, está bueno a veces empezar por otros lugares a trabajar algunos temas que por ahí... por otro lado. Sí, claro. ¿Nos recordás qué es el ADN? Bien. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Sí, lo voy a escribir porque es un nombre muy bueno para jugar al ahorcado. Sí, ácido no. Esta es para el ahorcado. Todas, claro, sí. Ácido desoxirribonucleico es una buena palabra para jugar un juego. Bueno, el ácido desoxirribonucleico entonces va a ser esta molécula, ¿no?, que va a contener toda la información genética, toda la información que por un lado puede ser heredada, ¿no?, o que es heredada en definitiva, y por otro lado es la información en donde va a estar codificada todos los datos, digamos, que se necesita o que necesita una célula para producir todas las cosas que necesita para su desarrollo vital, básicamente. Proteínas, ARN, que ahora vamos a ver de qué se trata también. Principalmente, y de acá, de nucleico. Sí. No lo encontraba. Sí, desoxirribonucleico. Pero la palabra va toda junta. Va toda junta, sí, va toda junta. Sí, claro. Sí. Pero por suerte le decimos ADN porque si no, ¿no? Principalmente va a estar formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Es decir, estos van a ser los átomos que van a constituir a estas moléculas que decíamos la clase pasada son macromoléculas y están formadas por millones de átomos unidos entre sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver un video. A ver, me encantó CHOMP. Sí. CHOMP. Ya, eso es es una de las reglas. Memotécnicas. Sí, para acordarte. No te olvidas más de CHOMP y ya sabes, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno.
Y fósforo. Y fósforo, mirá, la P con fósforo. Vemos en este video la estructura del ADN y volvemos con Analia. En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos, incluso dentro de una misma especie. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula, el ADN. Esta molécula lleva codificada toda la información necesaria para que la vida aparezca. El ADN se encuentra en el núcleo celular en las estructuras que llamamos cromosomas. Pero, ¿cómo está constituido el ADN? Si imaginamos al ADN como una escalera retorcida, los dos lados de esa escalera están formados por moléculas alternadas de fosfato y el azúcar desoxirribosa. Dos bases nitrogenadas, unidas por puentes de hidrógeno, forman los escalones. Estas bases son complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Las unidades o monómeros de esta macromolécula son los nucleótidos formados por una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato. El ADN se autoduplica, es decir, forma copias exactas de sí mismo. Las dos cadenas originales se separan y sirven como moldes para la síntesis de las nuevas con ayuda de diferentes enzimas. Las cadenas neoformadas llevan una copia exacta de toda la información genética que será transmitida de célula a célula y de generación en generación. Muchísima información, así que necesitamos de tu capacidad de análisis. No de síntesis acá, sino de análisis. Bien, bien. Vamos a repasar entonces algunos temas que vimos recién en el video. El ADN, entonces, desde el punto de vista químico, decimos que es un polímero de nucleótidos. Todas palabras difíciles traigo hoy. Así que van a hacer falta algunas reglas memotécnicas. Un polímero de nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hacen falta un montón de nucleótidos, ¿sí?, encadenados, unidos entre sí, para dar lugar a esta molécula que la nombramos también como un polinucleótido. Okay. El ADN entonces es un polinucleótido que va a estar formado estructuralmente por un hidrato de carbono, que lo vamos a representar así porque es una pentosa, ¿sí? Está formado por 5 carbonos, un grupo fosfato, ¿sí?, y una base nitrogenada. Es decir, esto que dibujé acá es un nucleótido. Muchos nucleótidos unidos entre sí me van a dar una cadena, ¿sí?, de ADN. Una cadena. El ADN, habíamos ya hablado en la clase anterior, que estaba formada por 2 cadenas unidas entre sí, que van a unirse, ¿sí?, acá está bastante bien representado, ¿no? Van a unirse a través justamente de las bases nitrogenadas. Cada una de estas pelotitas podemos pensar que es una base nitrogenada, que es en definitiva lo que va a distinguir o de lo que vamos a hablar cuando hablamos del ADN, porque esta estructura se repite siempre. En cambio, las bases nitrogenadas van a ser diferentes. Ahora vamos a ver cuáles son. Y a través de ellas es que el ADN va a unirse, o sea, va a unir estas 2 cadenas. Y, a ver, por acá creo que tengo otro dibujito que podemos ver mejor, cómo está una cadena y la otra cadena unidas a través de estas bases nitrogenadas por una unión que se conoce con el nombre de puentes de hidrógeno. Es decir, va a estar el hidrógeno involucrado en este tipo de uniones. Estas bases nitrogenadas en el ADN pueden ser únicamente 4. ¿Sí? Y a partir de estas 4 combinaciones es que va a codificarse todo nuestro ADN. Okay. Estas son, lo voy a escribir acá para que... Dale. Adenina, timina, citosina y guanina. Nos solemos referir generalmente con la primera letra, para también tratar de hacerlo un poquito más simple. Claro. ¿Sí? Las cadenas entonces de ADN entre sí decíamos que iban a estar unidas, ¿no?, por puentes de hidrógeno a través de las bases nitrogenadas. Esta forma de unirse no es una manera cualquiera, sino que se va a dar con algo que se conoce con el nombre de complementariedad de bases. Es decir, va a suceder de una determinada forma. Esta forma va a ser que... A ver, voy a borrar, me parece que un poquito acá. Sí. La adenina va a unirse siempre a través de 2 puentes de hidrógeno con la timina y la citosina va a unirse siempre con la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí?
A su vez, tenemos que decir que la adenina y la guanina son purinas, que son moléculas orgánicas cíclicas de gran tamaño, y la citosina y la timina, acá vamos a poner A y G, y la citosina y la timina son pirimidas. Muchos nombres. Pirimidas, pirimidinas, ahí está, pirimidinas. Quedó medio... Pirimidinas. ¿Se nota? Sí. Ahí está, pirimidinas. Bien, entonces esto va a darse siempre de esta manera, ¿sí? Considerando que estas dos son más grandes, lo cual va a hacer que cuando se unan justamente se logre formar esta estructura tan característica de doble hélice. Y esto lo aprendemos generalmente con una regla memotécnica. ¿Cuál es? Que invito todos los años a los chicos y las chicas a ver si se les ocurren nombres nuevos, más contemporáneos, pero no suele ocurrir, que es Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Bueno, pero... Es Aníbal Troilo y Carlos... Sí, todo pero el mundo yo... lo maneja. ¿No? Los adolescentes hoy les decís Aníbal Troilo y Carlos Gardel y los como abuelos, las abuelas, ¿no? Pero bueno, siempre los invito a que si se les ocurren nombres más contemporáneos... los tiren. Los tiren. A veces me dicen un Charly García. Claro. Pero acá nos está faltando. Claro. Bueno, esto es fundamental para poder acordarnos todos estos nombres. Obvio. Yo tuve un profe que fue un genio de la biología, que me gustó muchísimo, que se llamaba Guillermo Alonso, y que usó su nombre y su apellido para que nos acordáramos que era el más puro y el más grande. Mirá. Y ninguno te dijo nada de que era la pirámide de... No, de ahí no surgió nada, pero mirá, al día de hoy, esto fue hace muchos años. Ciencia y técnica. Puede ser. Puede ser también. También. Bueno, vamos a seguir viendo, a complementar todo esto que acabo de explicar genialmente nuestra profe Ana con este video. El ADN de una célula es un conjunto de moléculas gigantescas de ácido desoxirribonucleico, en la que se halla cifrada toda la información genética que se transmite de una generación a la siguiente. Este enorme archivo de datos guardado en el ADN se denomina genoma. En nuestra especie, los humanos, todo el genoma se halla codificado dentro de 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46. Estos cromosomas están constituidos justamente por ADN y también por proteínas. Las moléculas de ADN no solo son enormes, sino que tienen la forma de una doble hélice que se compone de dos largas hebras enlazadas de ácido nucleico que se enrollan una alrededor de la otra, formando algo así como un tornillo o un fideo tirabuzón. Cada una de estas hélices está formada por una cadena de unidades que se repite y se denominan nucleótidos. En los nucleótidos se distinguen tres partes. Por un lado tenemos un glúcido o un azúcar, por otro lado un ion fosfato y finalmente una base que se llama base nitrogenada. Estas bases vienen en 4 formas distintas: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas bases son muy importantes en la unión de las hélices. Por ejemplo, la adenina de una hebra siempre se une con la timina de la otra hebra, mientras que la citosina de una de las hebras se une siempre con la guanina de la hebra vecina. El ADN es uno de los descubrimientos, podemos decir, más recientes de la ciencia. Sí, sin ninguna duda. Sí. 1953 es muy reciente. Sí. ¿Sí? 1953 lo decíamos la clase pasada, ¿no? Fue el momento en el cual se descubrió la estructura tridimensional de esta molécula. Claro. Fue a partir de una publicación de Watson, Crick y Wilkins en la revista Nature, donde presentaron una investigación que se llamaba como estructura molecular de los ácidos nucleicos y que casi 10 años más tarde, en 1962, los consagró con el premio Nobel.
Pero es importante mencionar que fue en 1952 la famosa foto 51 de Rosalind Franklin la que colaboró muchísimo con este posible descubrimiento que, por otro lado, estos Watson y Crick estaban llevando adelante también una investigación en relación a esto, por otro lado. Pero esa foto fue fundamental, digamos, para Foto 51. La foto 51. ¿Por qué se llamaba así, Foto 51? Tiene que ver con los trabajos que estaba haciendo Rosalind, con la difracción de rayos X, claro. Bueno, en este video, la historia de la científica que realizó uno de los descubrimientos más importantes para la medicina moderna, Rosalind Franklin. Historias olvidadas de la ciencia. Hoy presentamos Rosalind Franklin. Nació en 1920, en Londres, en un lugar llamado Notting Hill. Su padre, un banquero judío, quería que ella solo fuera una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame. Pero Rosalind solo tenía amor por la ciencia. Así fue que, en un mundo dominado por hombres, obtuvo un título en física, química y matemáticas en la Universidad de Cambridge. Luego viajó a París, donde aprendió todo sobre la difracción de los rayos X. Ya de vuelta en Londres, Rosalind comenzó a trabajar como investigadora asociada en el King's College, donde utilizó sus desarrollos y técnicas en rayos X para el estudio de las fibras del ácido desoxirribonucleico, que por suerte para la humanidad lo abreviaron ADN. Allí logró tomar la famosa fotografía 51, una imagen que contenía pistas vitales para descubrir la forma del ADN. Wilkins encontró la foto y no tuvo mejor idea que mostrársela a sus colegas Watson y Crick, que hacía tiempo venían compitiendo por visualizar la estructura del ADN. La dupla incorporó a su búsqueda los datos de Franklin. Además, consiguieron un informe confidencial que Rosalind había enviado para evaluar y terminaron de atar cabos. En 1962, Watson, Crick y el amigo Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN. ¡Gracias a la Academia! Es el Nobel, no el Oscar. Ni Watson ni Crick nombraron a Rosalind en sus discursos de aceptación del Nobel. Igual ella nunca se enteró. Había fallecido de cáncer en 1958 a los 37 años. Hasta el final de sus días, expuso su cuerpo y su coraje de investigadora a los peligrosos rayos X. Muere muy joven, ¿no? Rosalind Franklin. A los 37 años, sí, en 1958. Por eso ella ni siquiera se llega a enterar del Nobel. Y bueno, hay una gran controversia con esta situación porque ella no es mencionada en ese momento. Digamos, si bien después, muchos años más tarde, Watson y Crick la mencionan y dicen que, por supuesto, la foto tuvo mucho que ver. Al principio, digamos, no fue valorada en sus investigaciones y bueno, de ahí un poco la controversia con la situación. Muere muy joven, ella estaba haciendo investigaciones con rayos X y era una época donde todavía no se sabía tanto, ¿no? de lo que podía suceder desde el punto de vista de la salud de esa exposición. Así que muere de cáncer. Tremendo. Nos vamos al recreo, ¿te parece, Ana? Y cuando retomamos en el próximo bloque, analizamos qué es un gen. ¿Será sinónimo de ADN? Lo vemos después del recreo. Seguimos educando, seguimos con la profe Ana Lía, que nos va a seguir hablando de Jorge Luis Borges y el Aleph, ¿no? Mirá, si te tiro así, vos sos capaz de... No. Recién en el recreo me recordabas las clases de Sociedad y Estado que tomaste conmigo en el CBC de la UBA y que te acordabas del posfordismo. ¿Sos capaz de hablar de cualquier cosa? A veces sí, pero de lo que no sé, no. De lo que no tengo ninguna idea, no. Tenés que ver las clases de filosofía donde explicamos qué son los sofistas. La vi, la clase de los sofistas. Personajes que pueden hablar, no digo que tengas, pero... No me gustó tanto eso que acabas de decir, porque escuché la clase de los sofistas. Tenés una claridad pedagógica fascinante.
y yo creo que el que es docente, aunque se enganche con su materia, es docente de cualquier materia. Sí. A la hora de... A mí me pasa que, por ejemplo, me paran en la calle, bueno, cuando no ahora en cuarentena, para preguntarme cómo llegar, no sé, a una dirección y yo le empiezo a explicar, armo como un pizarrón en la calle, ¿viste? Y no te dicen, bueno, pará, es más simple, decime que me tengo que tomar. No, es que si te tomas después vas por acá, después por acá. Te pido la explicación corta, no la... Sí. Bueno, nos había quedado la pregunta pendiente, que es si un gen, esta que tiré ahí, es sinónimo de ADN. No son sinónimos. Sí están íntimamente relacionados, pero no son sinónimos. El ADN es toda la molécula. Los genes son pequeños fragmentos del ADN que contienen la información genética, ¿sí? Que contienen las instrucciones para la fabricación de las proteínas de los individuos y que también es la información hereditaria. Eso vienen a ser los genes. El ADN es todo. Perfecto. ¿Tenemos una placa? Así, vale. para ver bien, ¿te parece? Sí, cómo no. Ahí, los genes, ¿lo lees vos? Dale. Los genes son considerados las unidades de almacenamiento de la información genética. Son la base de la herencia de las características biológicas que se transmitirán a la progenie. Perfecto. ¿Y el genoma? El genoma es el conjunto de los genes que va a tener toda una especie o un individuo particular de una especie. Es el conjunto de todos esos genes, digamos, que integran un individuo y que en realidad son representativos de una especie, ¿sí? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos también en la clase pasada. Claro. Esto que nos define como especie, en individuos de la misma especie no vamos a encontrar muchas diferencias en el material genético. Claro. Eso viene a ser el genoma. Generalmente estos términos suelen usarse como sinónimos y a veces se hace como un poco de ensalada, ¿no? Pero es importante siempre que hablamos del ADN tratar de poner un poco de claridad en esto. Y entonces recién mencionábamos la diferencia de ADN, de gen y de genoma. ¿Querés ver una placa? ¿Tenemos una placa con la definición de genoma? Dale. El genoma es el conjunto de genes de una determinada especie contenidos en las células, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Perfecto. ¿Y cómo entran acá en juego los cromosomas? Bien, es otra de las cosas que hay que diferenciar. Los cromosomas, que generalmente cuando lo enseñamos, ¿sí?, nos remitimos a la clásica X, ¿no? Para simbolizar a los cromosomas. No es que sea tan exactamente así, pero bueno, en términos pedagógicos nos sirve explicarlo de este modo. Los cromosomas lo que van a hacer es ADN súper enrollado, condensado. En realidad, cromatina específicamente. Cromatina. La cromatina es el ADN asociado a algunas proteínas. ¿Sí? Claro. Particularmente en los organismos eucariotas, digamos nosotros, por ejemplo. Entonces, la cromatina es el estado laxo del ADN, es el estado en el que generalmente el ADN está en las células, mientras que la célula no esté duplicándose. ¿Sí? Entonces, es como un ovillo de lana desenredado. Cada molécula de ADN de una célula tiene aproximadamente 2 metros de ADN. ¿Sí? Y está contenido en ese núcleo que veíamos la clase pasada y acá tenemos simbolizado también en este dibujito. ¿Sí? En el núcleo están esos 2 metros desenrollados de ADN. Cuando la célula empieza a prepararse para dividirse, ¿sí?, para la división celular, necesita de alguna manera, para poder transferir este ADN, compactarse. Y de esa manera se transforma en cromosomas. Es decir, estructuralmente es lo mismo, pero cambia un estado, de un estado laxo a un estado condensado. Y acá es donde nosotros podríamos simbolizar la presencia de los genes. Claro. ¿Sí? Simbólicamente. Decime, ¿y qué es el fenotipo y el genotipo? Bien, otras de las diferenciaciones importantes para hacer. El fenotipo son las expresiones de los genes, es decir, las características, ¿sí?, que se expresan a partir de la información que está codificada en los genes, en el genotipo de una persona. El genotipo son es el conjunto de genes, podemos decir, que tiene un individuo que tiene la información para la expresión de determinadas características medibles, observables. Por ejemplo, la altura, el color de pelo, el color de ojos, el color de piel, digamos, todo lo que nos caracteriza. Eso es genotipo. Eso es fenotipo, ¿sí? La expresión de la característica del genotipo. Por ejemplo,
el grupo sanguíneo también. Claro. ¿Sí? Digo, todo lo que puedo evidenciar de alguna manera, observar de alguna manera, es el fenotipo. ¿Y por qué reciben los fenotipos influencias? Bien, las influencias son los factores ambientales. Un poquito de esto hablamos también en la clase pasada y algo también mencionó Diego, ¿no? Digamos, no es 1 a 1, no es tengo un gen, tengo una característica necesariamente que se expresa tal cual está la información en ese gen. Los factores ambientales, el ambiente, ¿sí? Que es mucho más que la naturaleza. Cuando hablamos de ambiente hablamos de, incluso ahí, las relaciones sociales, el contexto histórico, pero también hablamos de la alimentación, algo de lo que hablamos mucho clases pasadas. Hablamos de, por ejemplo, el consumo de tabaco, el de alcohol, el ejercicio físico o no que hacemos durante... Bueno, todo eso... Todo va transformando, obvio. Va a tener que ver con la expresión de ese fenotipo. De ahí que estemos tan seguros de algunas cosas, de otras no estamos tan seguros y seguras, pero de estas, por ejemplo, digo que la salud hay que cuidarla porque puede, si no, estar expuestos a este tipo de factores negativos, ambientales negativos, como el consumo de determinadas sustancias, como el sedentarismo, como la mala alimentación, influye en una expresión genética que capaz que no está tan buena. Perfecto. ¿Queda algo? Me queda el dogma actualizado, ¿no? Bien, sí. La expresión, ¿no?, de este genotipo, estas características de las que hablábamos recién, es digamos, se da de una determinada manera. Decimos que el flujo de información va desde el ADN, pasando por el ARN, hacia la fabricación de estas proteínas que van a ser las que otorgan determinadas características. Esto se conoce como el dogma central de la biología. Tremendo. Vamos a verlo, si te parece, en un video de qué trata este primer paso de la expresión genética, la transcripción. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante la cual se sintetiza un ARN mensajero usando como molde al ADN. El proceso se divide en 5 pasos. La unión del complejo de transcripción a una región específica de ADN denominada promotor. El promotor más conocido es la llamada caja TATA. La formación del complejo de transcripción se realiza sobre la caja TATA. Allí se fija una proteína de unión, junto con el factor de transcripción. Después, a ellos se unen otros factores de transcripción específicos y al final, la ARN polimerasa. Iniciación. Luego, se abre la doble hélice del ADN para permitir el acceso de la ARN polimerasa al molde de ADN de cadena simple. Así, se forma el complejo de transcripción abierto y la ARN polimerasa comienza a unir los monómeros que formarán la cadena de ARN mensajero. Separación del promotor. Una vez que la polimerasa forma el primer enlace entre los monómeros, ribonucleótidos, se libera la región del promotor, que queda disponible para operar nuevamente. Elongación. Cuando los ribonucleótidos son unidos uno a uno por la ARN polimerasa, siguiendo el molde de la hebra de ADN, se produce la elongación del ARN mensajero. Terminación. El proceso termina cuando la ARN polimerasa encuentra la señalización del final del gen, marcado en la hebra de ADN por unas secuencias cortas características. Al hallar esa señal, la ARN polimerasa se detiene y se desprende de la hebra molde, y así también lo hace el producto de la transcripción, el ARN mensajero. Qué lindo es ver el video donde aparecen los datos, los conceptos, y acá está la profe Analía para desplegar la información, analizarla y explicarla. Bien, decíamos entonces que el dogma central de la biología va desde el ADN hacia las proteínas y en el video de recién veíamos de qué se trataba este proceso de transcripción, ¿sí? Hace un ratito mencionábamos que las células se dividían, ¿no?, y que duplicaban su material genético, entonces podemos decir que digamos, ese proceso se llama replicación del ADN, cuando el ADN se duplica, como si fuera una fotocopia. Claro. Entonces, de eso se trata la replicación. Y después, la transcripción es como, a ver, el ADN lo podemos pensar como si fuera el plano de una obra en construcción. Digo, no sé, los planos para hacer un edificio. Entonces, en el ADN van a estar todas esas instrucciones. Esas instrucciones van a transcribirse a otro lenguaje, claro, ¿sí? Es decir, las cadenas de ADN van a usarse como moldes para fabricar nuevas cadenas que en este caso van a ser de ARN. A ese proceso se lo conoce con el nombre de transcripción y eso sucede en el núcleo de las células, ¿sí? En el núcleo, decíamos, está la mayor parte del ADN.
que, digamos, por un proceso sincronizado y bastante complejo, donde intervienen un montón de proteínas, esta hebra en determinados lugares va a abrirse para poder copiarse y transformarse de algún modo en esta molécula, que es la molécula de ARN, que particularmente recibe el nombre de ARN mensajero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser la molécula que va a llevar la información transcripta del ADN de adentro del núcleo afuera del núcleo, al citoplasma de la célula. Perfecto. ¿Para qué? Para poder ser, ahora sí, traducida efectivamente a proteínas. ¿Esto sucede en el citoplasma de la célula o sucede en los retículos endoplasmáticos rugosos? ¿Te parece que veamos un video que nos explique de qué se trata la traducción? Claro que sí. Vemos el video y ya vamos llegando al final de la clase de hoy. La traducción del ADN es el segundo proceso de la expresión génica, mediante el cual una secuencia de ácido ribonucleico mensajero es utilizada para la producción de proteínas. El proceso está dividido en 3 partes. 1. Iniciación. Una molécula de ARNM se une a uno de los componentes del complejo ribosomal. Cuando ambas macromoléculas se posicionan, el ARNM activa el acercamiento del ARNT que carga el primer aminoácido. Una vez que este primer ARNT se une al mensajero, se completa el ensamblado de la subunidad ribosomal grande y de esta manera se obtiene un ribosomal funcional. El ribosoma consta de 3 sitios. El sitio A, punto de entrada para los ARNT cargados con aminoácidos, excepto para el primero de todos. El sitio P, donde se forma el enlace entre los aminoácidos. Y el sitio E, de salida del ARNT, una vez descargado tras aportar su aminoácido a la cadena polipeptídica en crecimiento. 2. Elongación. Los aminoácidos son unidos uno a uno por el ribosoma siguiendo el molde de la hebra de ARNM y se produce la elongación de la cadena polipeptídica. El ribosoma se mueve recorriendo el ARNM hasta llegar a un sitio característico que marca el final de la secuencia que debe ser traducida. 3. Terminación. Una vez que el ribosoma alcanza la marca del final de la traducción, en lugar de entrar un ARNT al sitio A, se produce la entrada de los factores de liberación. De esta manera, se permite la separación del ribosoma de la hebra de ARNM y el desprendimiento del producto de la traducción, la proteína recién sintetizada. ¿A qué se le dice entonces exactamente traducción, Anelia? Bien, la traducción va a ser entonces el pasaje, ¿sí?, del ARN a proteínas. Es decir, es como, hay que pensarlo como si fuera una traducción. Está escrito en un determinado lenguaje, ¿sí?, y necesito traducirlo para fabricar el producto final. Claro. Entonces, el ARN en este caso va a ser leído por otro tipo de ARN, que a su vez va a utilizar aminoácidos. ¿ARN que habíamos hablado. Si acá ARN es ácido ribonucleico. Claro. La diferencia está ahí. No está el desoxi. No está el desoxi. Es un oxígeno la diferencia. Es un oxígeno, claro, ahí veo. ¿Sí? Por el es un oxi. oxígeno la diferencia ahí. Entonces, el ARN va a tener la información que va a ser traducida para la fabricación de las proteínas. ¿Sí? Una molécula de la cual también estuvimos hablando y decíamos que estaba formada por aminoácidos y que eran fundamentales adquirirlos de la dieta. Bueno, es en este momento donde esos aminoácidos que necesitamos ingerir se ponen en juego para la fabricación de las proteínas. Excelente. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, esto lo voy a explicar también, que hay unas flechas ahí, ¿no? Porque yo decía recién que el flujo de la información va hacia acá y sin embargo acá aparece una flecha que va para el otro lado, que habla de transcripción inversa. Claro. Esto no es algo que sea muy común, esto se da particularmente por ahí en el caso de infecciones virales. Claro. Sí, por ejemplo, en el caso del virus del VIH, podemos pensar, ese virus es un virus que tiene ARN, ¿sí? Pero que para poder duplicarse, para poder infectar, para poder hacer muchas copias de sí mismo, necesita convertirse en ADN. Claro. Si no, no lo puede hacer. Entonces es un virus que infecta, es decir, se mete dentro de nuestras células, va con sus propias enzimas a transcribir de manera inversa, es decir, de ARN a ADN, va a generar muchas copias de ADN y de esa manera va a infectar a un montón de células. Perfecto. Y, por ejemplo, podemos citar otro caso de virus, digo, el COVID, ¿no? Claro.
Es un virus también formado por ARN, pero que no necesita traducirse, o sea, no necesita retrotranscribirse, digamos, a ADN, sino que lo que va a hacer también a partir de un complejo sistema de enzimas es replicar el propio ARN. Es decir, infecta, utiliza la maquinaria de la célula que invadió, ¿no? Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados, los virus. Se apropian de la maquinaria de la célula, la usan a su favor, replican su material genético y de ese modo obtienen millones y millones de copias que salen a infectar el resto de las células. Tremendo. Es tremendo. Escúchame, ¿el ADN de una bacteria es similar a la de un ser humano? El ADN de una bacteria es prácticamente igual por ejemplo, el ADN que tenemos nosotros. Va a estar formado también por una doble cadena de ADN con las mismas bases nitrogenadas. La diferencia va a estar en que no va a formar una doble hélice y que va a tener menos material genético. Pero algo muy importante que tiene que ver con la pregunta que vos decís y que es una característica fundamental es que el código genético, ¿sí?, que se escribe con estas letras que hablábamos antes, código genético, es universal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los seres vivos van a tener su ADN codificado en el mismo idioma, el idioma de las bases nitrogenadas. Esto es un dato importante también para algunas de las clases que vienen, porque tiene mucho que ver con los nuevos desarrollos tecnológicos del ADN. Digo que Tremendo. Yo le puedo insertar una bacteria ADN de un ser humano y esa bacteria sea capaz de leer ese fragmento de ADN, remite a que el código genético es universal. Ni hablar, digamos, de todo lo que está abierto en términos de investigación, siendo la genética una disciplina tan reciente. Estamos recién en la prehistoria, más o menos, como comenzando. Y ni hablar en relación a la tecnología, porque vos estás planteando el tema más científico, pero el tema tecnológico que tiene que ver con la manipulación genética. Manipulación genética, que no necesariamente es algo malo, porque manipulación no nos remite como algo malo y no necesariamente es algo malo. De hecho, ha dado respuestas a un montón de enfermedades y le ha mejorado la calidad de vida a un montón de personas estos desarrollos. Vamos a tener alguna clase sobre eso más adelante. Sí. Y otra pregunta que me quedé, más que pregunta, reflexión, con esto último que decís del dato universal, ¿no?, que lo comparten todos. Los seres vivos que conocemos hasta ahora, ¿no? Porque conocemos hasta ahora. Claro, digo, cuánta más vida hay y todavía desconocida. Sí, sí, eso puede ser también. Obvio. Bueno, gracias por la clase, no, de nada. Analía. Terminamos la clase de hoy y nos vamos al recreo. Tenemos después educación física para que un poco los genes se muevan. Sí, ¿te parece? se muevan y se expresen bien. Claro, y se expresen bien. Clase de educación física, pero primero recreo. Último bloque de Seguimos Educando. Recuerden, seguimoseducando.gov.ar, el portal con todos los contenidos, digamos, ahí que pueden bajarse clases, pueden bajarse también guías. Hay un montón de información y de contenidos. Ahí está, seguimoseducando.gov.ar o en nuestras redes, ¿sí? En Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc. Vamos ahora a la clase de educación física, que también nos viene en estos tiempos de cuarentena, y volvemos para el cierre del programa de hoy con la lectura de un nuevo texto. Hola, soy Claudia, profesora de educación física. Espero que estén bien. Hoy les traje una nueva propuesta para compartir. Espero que les gusten. ¿Empezamos? Yo desde acá y vos desde tu casa. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicios de movilidad articular antes de realizar un esfuerzo? En las articulaciones están los sensores, receptores del sistema nervioso. Y son los primeros en alertar al corazón, al sistema nervioso simpático, para los cambios cardiovasculares que van a producirse a medida que suba la intensidad de ese esfuerzo. Por eso te recomiendo, antes de hacer cualquier actividad física,
hacer ejercicios de movilidad articular. Ahora vamos a empezar con los ejercicios de movilidad que nos van a preparar para los siguientes esfuerzos. Aflojamos los hombros, hacia atrás, hacia adelante, circunducciones, hacia atrás, hacia adelante. Nos tomamos con las manos de los hombros y hacemos círculos, hacia atrás, hacia adelante. Ahora los vamos a dejar en esta posición y vamos a mover como molinetes hacia un lado, hacia el otro. Movemos las muñecas hacia un lado, hacia el otro. Brazos, ahí, aflojando. Agregamos una rotación suave. Siempre empezamos con movimientos suaves. Cintura. A un lado, al otro. Levanto un brazo y el otro. Suave. En diagonal, abro. Ahora seguimos con los ejercicios de calentamiento. Son muy importantes porque preparan al organismo para los esfuerzos siguientes. Elevan la frecuencia cardíaca, estimulando al sistema cardiovascular. También aumenta el consumo de oxígeno, estimulando al sistema respiratorio. También estimula al sistema endocrino y al sistema nervioso. Son ejercicios muy importantes para que puedas tener un mejor rendimiento de los ejercicios que realices posteriormente. Vamos a empezar despacito a levantar las rodillas, un poquito en el lugar. Y vamos a hacer ahora un ejercicio que es como un salticado y caigo hacia el costado. Salticado y caigo hacia el costado. Abro con un brazo y abro con el otro. A un lado, al otro. Bueno, puedes hacer la cantidad de repeticiones de acuerdo a tus posibilidades. Pueden ser 8, 10 o 15 repeticiones de cada uno. Ahora estamos preparados para el siguiente ejercicio, que es con mayores esfuerzos. Es importante hacer los ejercicios de elongación y de estiramiento para prevenir dolores musculares, calambres y contracturas. Por eso, al finalizar cualquier actividad física, hay que hacer ejercicios de flexibilidad, relajación y estiramiento para cuidar la fibra muscular a que vuelva a recobrar su elasticidad. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de saltos con una soga. Si no tenés, puedes usar una cuerda o un cable que nos sirva y lo puedas usar para hacer estos ejercicios. Para eso tenemos que medirla para saber elegir cuál soga podemos usar. Con esta posición, pisándola y a la altura de las axilas, más o menos, tienen que llegar los cabos de la soga. El primer ejercicio es básico, es saltar con un pie y un pie, alternando adelante y atrás. Siempre sentir cuando la soga golpea contra el piso. El segundo paso es con 2 pies juntos y ahí le vas a ir dando la intensidad que vos puedas hacer.
Y el tercer ejercicio es una combinación de saltos con 2 pies juntos y saltos cruzados. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicios de elongación o de estiramiento después de una clase de ejercicios físicos? La flexibilidad es una de las capacidades condicionales o cualidades físicas y es importante estirar la fibra muscular para poder recuperar su elasticidad y su flexibilidad. El músculo tiene un mecanismo de defensa que es un reflejo miotático que actúa después de los 30 segundos de estiramiento. Para superar ese reflejo miotático, deben superar los 30 segundos de estiramiento. Y hacer ejercicios de relajación, bajar la frecuencia cardíaca, siempre nos ayudan para reponer, digamos, todo el desgaste que tuvimos en la actividad física que estuvimos haciendo. Para finalizar, vamos a hacer unos ejercicios de elongación y de estiramiento. Separamos las piernas, tomamos aire, aflojo, mantengo, tomamos aire, estiro, al centro, bajamos a un pie, mantengo, otra vez, al otro pie. Vamos a flexionar una pierna y estirar bien la pierna que está atrás. Mantenemos en esa posición. Cambio de pierna. Tomamos el empeine para elongar cuádriceps. Ahí. Tiramos hacia atrás. Arriba. El codo, estiramos. El otro codo. Así elongamos tríceps. Cruzo. Un brazo. El otro. La cabeza a un lado, al otro. Damos aire. Y plegamos a los pies. Recordá que podés encontrar información de educación física en los cuadernillos de Seguimos Educando. Los podés retirar en los centros de distribución o por internet. Esto fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que lo pongas en práctica, a ver si armás tus propias rutinas, a ver si haces tus propios ejercicios. Podés mandarme tus videos a ver cómo te salen y cuidándote haciendo actividad física. Quédate en casa, hace actividad física en casa. Bien, vamos a volver a los mitos griegos. Los mitos, ustedes saben, son, digamos, relatos que se fueron traspasando generación a generación, relatos orales. Después fueron escritos. En este caso vamos a leer el relato del diluvio. También los griegos tienen su mito sobre el diluvio. La fuente podemos encontrar, por ejemplo, en Apolodoro o en la Metamorfosis de Ovidio, ¿sí? Remisiones a este relato, pero que, digamos, son escritores que en la antigüedad transcribieron algo que andaba dando vuelta ahí en lo que era, si quieren, la cultura más popular, oral y popular. ¿Vamos con el diluvio? ¿Qué ocurrió luego con los hombres creados por Prometeo? Se olvidaron de los dioses, y aunque habían sido creados para honrarlos, no hacían sacrificios ni respetaban sus templos. La tierra se llenó de maldad.
Los amigos se traicionaban entre sí, los hijos a los padres, y los peores crímenes se cometían a cada momento. Por estas razones, Zeus reunió a los dioses y les dijo: «Dioses del Olimpo, ya no se eleva hasta nosotros el humo de los sacrificios de los altares. Los humanos no merecen vivir, puesto que con sus crímenes se espanta a la madre tierra. He decidido acabar con ellos de una vez por todas. Enviaré contra la humanidad mis tempestades y se detendrán los vientos que las dispersan. Que comience el diluvio, que yo lo dirigiré con mi rayo. La tierra quedará por fin limpia de esa raza maldita». Así primero se formó una terrible tormenta que oscureció los cielos. El brillante rayo de Zeus guiaba los nubarrones y su voz de trueno anunciaba la catástrofe. Se detuvieron los vientos y se desató un diluvio tal que hizo que los ríos se desbordaran y se inundaran los campos y las ciudades. Poseidón, cumpliendo las órdenes de su enfurecido hermano, azotaba la tierra con inmensas olas del mar que dirigía con su tridente. Los hombres, desesperados, trataban de ganar las alturas para salvarse y treparon a los montes, pero incluso estos quedaron debajo de las furiosas aguas. Cuando dejó de llover, toda la humanidad había perecido bajo una espantosa inundación. En realidad, casi toda. Sobre las aguas aún turbulentas flotaba una embarcación que había resistido los embates de las olas colosales. Dentro de ella se encontraban dos ancianos que de este modo sobrevivieron al diluvio. Eran Deucalión y Pirra, la hija de Pandora. Deucalión, por su parte, era hijo del titán Prometeo. El anciano había ido a visitar a su padre a la roca en la que se hallaba encadenado, y una vez más Prometeo había adivinado los designios de Zeus. «Hijo mío, confía en mí y atiende a lo que voy a decirte. Con las medidas que te daré construirás una embarcación con fuertes maderas, que será muy semejante a una caja, pero también muy estable. No preguntes nada y haz lo que tu precavido padre te indica». Siguiendo las precisas instrucciones de Prometeo, Deucalión construyó la barca gracias a la cual él y Pirra se salvaron de perecer ahogados por el diluvio. Toda su vida habían sido muy piadosos y habían honrado y respetado a los dioses. Al ver que pasaban los días y que las aguas no cedían, imploraron a Zeus para que tuviera piedad de ellos, ya que nunca lo habían ofendido. «Ciertamente, estos ancianos son los únicos que no merecen morir», razonó Zeus tras deponer su ira, y llamando al divino mensajero, ordenó: «Hermes, ve y conduce la barca de Deucalión hasta la cima del monte Parnaso, que yo haré bajar las aguas para que puedan salvarse. Es mi voluntad que cualquier cosa que deseen les sea concedida, porque han vivido honradamente». Cumplió el mensajero la orden del padre de los dioses, y la barca se detuvo sobre el Parnaso. Allí descendieron Deucalión y Pirra. Solo entonces pudieron apreciar en toda su magnitud la desolación y la ruina en la que había quedado el mundo que aquellos humanos no habían sabido respetar, y comprendieron que eran los únicos sobrevivientes de la raza humana. Aunque estaban agradecidos a Zeus porque había salvado sus vidas, ellos lamentaban su soledad. Eran demasiado viejos para tener hijos y comprendían que de este modo se acabaría la obra que con tanto amor y sacrificio había creado Prometeo. Cerca del lugar donde se hallaban aún quedaban en pie las ruinas de un oráculo de la diosa Temis. Hacia allí se dirigieron y ofrecieron un sacrificio. «Diosa, venimos a consultarte. Estamos solos en el mundo, nadie nos protegerá en nuestra vejez, pues no tenemos hijos. No queremos que la humanidad se extinga. ¿Qué podemos hacer para tener descendencia y repoblar el mundo? Ayúdanos», imploró Deucalión. De las ruinas del altar del templo brotó entonces una voz: «Deucalión y Pirra, el ruego que han hecho ha sido escuchado. Lo que desean se cumplirá. Cúbranse la cabeza y arrojen hacia atrás los huesos de vuestra madre», clamó la voz, que no era otra que la de la propia diosa Temis, quien había acudido por orden de Zeus a
responder a los piadosos ancianos. ¿Cómo podremos tocar siquiera los huesos de nuestras madres?, se preguntó horrorizada Pirra. No nos será posible cumplir esa condición, pues nos llena de espanto. Los dos se retiraron afligidos. No hablaron en todo el camino de regreso. Sin embargo, cuando llegaron a su morada, Deucalión tuvo una idea. Durante todo el camino he estado meditando sin encontrar una solución, pero de repente se me ha ocurrido que tal vez el oráculo no se refiriera a nuestra madre de sangre. ¿No es acaso la tierra la madre de todo lo que existe? Ciertamente lo es, respondió Pirra. ¿Y cuáles son los huesos de la tierra? Las piedras. No perdemos nada a comprobar. Entonces se cubrieron la cabeza con un manto y comenzaron a arrojar por sobre sus hombros, hacia atrás, las rocas que encontraban. Ocurrió lo que tanto deseaban. De las piedras que arrojaba Pirra surgían las mujeres, de las que arrojaba Deucalión, los hombres. Estos hombres y mujeres formaron una nueva humanidad que se reconcilió con los dioses a quienes veneró y respetó. Espero que les haya gustado este mito del origen a partir del diluvio de los humanos. Esto fue el fin. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo programa de Seguimos Educando.